Mejor in class. Mejor in class. No, profesor. ¿Cómo están, alumnos? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a avanzar ahora la clase, clasificación de los elementos químicos. Voy a borrar. Clasificación de los elementos. Elementos químicos. Segundo de secundaria. Muy bien. A ver, enciendan sus cámaras, por favor. Señorita Azumi, en todo caso tiene que alumbrar a su cuaderno. ¿Ya? Alumbre a su cuaderno, señorita Azumi. Leonardo, por favor, puede encender su cámara. Fabricio, Franchine. Chine, Nuria.
Vuelvo a repetir, a su cuaderno puede poner la cámara, alumbrando a su cuaderno, señorita Zuni. ¿Ya? Bueno, la clasificación de los elementos químicos. Tenemos acá. Dice, el hombre con el transcurrir del tiempo y con ayuda de la tecnología va descubriendo diferentes elementos químicos y en consecuencia surge la necesidad de clasificarlos de acuerdo con sus propiedades químicas y físicas, con la finalidad de darles la mayor utilidad posible, es decir, emplearlos para mejorar nuestra calidad de vida. Es cierto, nosotros en la naturaleza podemos encontrar una infinidad de elementos químicos. Bueno, básicamente, no infinidad, sino unos cuantos elementos químicos. Eh, y también artificialmente podemos elaborar elementos químicos. Por decir, artificialmente, debido a la búsqueda, ¿no?, de otros de elementos, encontramos eso. Fíjense que en el tiempo, por ejemplo, de la iatroquímica, en la cual los griegos, sobre todo, ¿no?, buscaban en ese tiempo, no es la iatroquímica, es antes, la alquimia, en la alquimia. En el tiempo de la alquimia, los griegos, sobre todo los reyes, buscaban, ¿no?, la llamada piedra filosofal y el elixir de la vida. La piedra filosofal, ustedes saben que todo lo que ellos podían tocar, todas las rocas se convertían en oro. Por ejemplo, que era el elixir de la vida, que tomaban y ellos no se morían, ni tampoco pasaba la edad por ellos, no se volvían viejos, sino eran jóvenes, siempre eternamente jóvenes. Imagínense, en busca de esos compuestos, ¿no?, sencillamente se encontraron innumerables elementos. Buscando ¿no?, se encontraron otros elementos.
Es por eso que la tabla comenzó también a ir aumentando. Si cuando se elaboró la tabla de elementos químicos, por ejemplo, Mendeleev trabajó con 63 elementos. Ya habían 63 elementos y por lo tanto ellos buscaban. Hoy por hoy tenemos algo de 118, no me acuerdo, 118 elementos, ¿no? En la tabla, en su tabla química. Tenemos, tenemos alrededor de esa cantidad. A ver, acá tenemos 118 elementos. 118 elementos tenemos. Ahora, ¿cómo se clasificaron antiguamente? En metales y no metales. Era lo más fácil, ¿no? Lo más fácil de establecer. Hay a quiénes son elementos metálicos y quiénes son elementos no metálicos. Eso fue lo elemental que hicieron los primeros clasificadores. Por ejemplo, al decir metales y no metales nos estamos refiriendo a las propiedades químicas. Y es justamente Dmitri Ilich Mendeleev quien clasifica los elementos químicos de acuerdo a la propiedad química. En cambio, pero paralelamente a Mendeleev, en Alemania también hacía el mismo trabajo, pero lo clasificaba los elementos de acuerdo a sus propiedades físicas. ¿Qué científico era? Era el gran científico Lothar Meyer, ¿no? Entonces, él lo trabajaba en forma de las propiedades físicas. En cambio, el otro trabajaba las propiedades químicas. Oiga, pero cada uno no sabía del avance del otro, no sabía que estaban haciendo lo mismo. Pero menos mal que no lo hicieron igual, ¿no? Sino que uno hizo de acuerdo a las propiedades físicas y el otro de acuerdo a las propiedades químicas. O sea, no se comprometía eso. Entonces, los metales dice, constituyen aproximadamente el 80% de los elementos químicos y sus propiedades vienen a ser las siguientes. Por ejemplo, propiedades físicas. Los metales poseen brillo. Claro, todos los metales, cualquier metal posee brillo debido a que reflejan la luz. En cambio, los no metales, pues definitivamente no reflejan nada de brillo, no tienen luz. Luego los metales, estamos hablando de su propiedad física, ¿no? Son buenos conductores de electricidad a temperatura ambiente. El metal que mejor conduce la electricidad es la plata, seguida por el cobre y después el oro. Luego nos dicen acá, son maleables, o sea, que se forman láminas, ¿no? Y son dúctiles, o sea, que se transforman también en hilos. Son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Si ustedes tienen termómetro en su casa, ustedes pueden darse cuenta cómo hay una plaquita que sube y que baja y que determina pues la temperatura. Ahora, nosotros lo observamos como una plaquita que sube y que baja. En realidad ese es un líquido, un líquido. Pero profesor, entonces, ¿cómo nos dice que el mercurio es metal? O sea, cuando está encerrado y en temperatura ambiente, pues es líquido. Pero cuando está abierto, o sea, a la intemperie, se vuelven metales. Cuando se rompe el termómetro, no sale líquido, sino que salen unas bolitas de metal, producto a que ese líquido del mercurio se ha transformado en metal. Si veremos ahora entonces las propiedades químicas.
En el nivel externo tienen de 1 a 3 electrones, generalmente. Forman con facilidad cationes. Se oxidan con facilidad debido a que pierden electrones de valencia. En la naturaleza, evidentemente, la mayoría de los metales se encuentran formando sales y óxidos. ¿Ya? Eso es lo que la mayoría van a encontrar. Acuérdense. Eh, eso es lo que se encuentra mayormente. También vamos a ver se conoce como metales nobles, por ejemplo, al cobre. Metales nobles, no estoy diciendo gases nobles. Gases nobles son otra calidad, otra forma. Los gases nobles los vamos a encontrar, por ejemplo, en quienes. Lo vamos a encontrar en el helio, en el neón, el argón, el plutón, el xenón, el radón. Lo vamos a encontrar así. ¿No? Ahora, estos metales nobles como el cobre, la plata, el oro, platino, el mercurio, ¿ya? Dice, se llaman metales nobles debido a que difícilmente se oxidan. Ustedes no han visto que un collar de plata o de oro, pues se vaya a oxidar. No se ve eso. No se observa que se oxidan. ¿Ah? Ahora vamos a ver los principales metales. Los principales metales tenemos pues el sodio, tenemos el litio, tenemos el potasio, tenemos el magnesio, tenemos el calcio, el aluminio, el galio, el cobre, plata, oro, el zinc, el hierro, el mercurio, el platino, el cobalto, el cromo. El cromo es metal, pero de acuerdo a sus valencias son 2, 3 y 6. Óigame, el cloro con el 6 trabaja como si fuera un no metal. Justamente por eso que es una de las debilidades, ¿no?, que presenta. Porque ¿cómo puede ser metal y con una de esas valencias va a trabajar como no metal? Siendo metal, eso es así, esa es la realidad. Porque estamos hablando de las formas físicas, ¿no?, de estos elementos. También podemos decir que está el manganeso, el estaño, el plomo, el níquel, ¿no? Ahora, nos dice acá, ahora los no metales. Los no metales se encuentran en menor cantidad respecto a los metales. Claro, son menos los no metales, ¿no? Y sus propiedades generales vienen a ser las siguientes. Por ejemplo, acuérdense que los metales tenían sus propiedades químicas, físicas, perdón, que tenían luz propia. Estos no van a tener luz propia, no tienen. ¿Cómo va a haber si no son metales? Vamos a tener también que son malos conductores. Son malos conductores
les digo, ¿no? Del metal. Ella no conduce. Por ejemplo, el carbono que es un no metal. Oiga, todos lo conocen y eso no va a conducir nada de corriente eléctrica. El azufre, el cloro, el oxígeno, son malos conductores de corriente eléctrica, ¿no? Esa es la situación. Muy bien. Entonces estamos observando cómo es esta situación, ¿no? Cómo se han clasificado estos. Tenemos las propiedades químicas. Oiga, lo que habíamos manifestado en las propiedades físicas, pero dentro de las propiedades químicas, bueno, en el nivel externo generalmente tienen de 4 a 8 electrones. Habíamos dicho que los metales presentaban, acuérdense, los metales presentaban de 1 a 3 electrones. En cambio, en los, en los metales, en los no metales van a presentar de 4 a 8 electrones. Lógicamente estamos hablando de su capa externa, ¿no? Tenemos también que forman aniones. En cambio, los metales forman cationes. En cambio, acá forman aniones. Se reducen con facilidad debido a que ganan electrones. En la naturaleza se encuentran libres formando compuestos orgánicos e inorgánicos. A ver, vamos a ver acá. Vamos a escribir. Me dice que debido, por ejemplo, debido a que se encontraban nuevos elementos químicos, tanto en la naturaleza como en el laboratorio. Oiga, surge la necesidad de, de clasificar a los elementos. Y se da de la siguiente forma. En metales y no metales. Correcto. Metales y no metales. Así se da. Ahora, metales, dice, evidentemente, había
un 80% de elementos metálicos y un 20% de elementos no metálicos, ¿ya? Y un 20% de elementos no metálicos. Entonces, ¿qué más nos decían? Bueno, no voy a colocar acá que vienen a ser, por ejemplo, los metales, ¿no? Sus propiedades químicas, sus propiedades físicas. Tanto metales como no metales se tenía que observar de acuerdo a, a las propiedades físicas como químicas. Como químicas. ¿Ya? Ahora, dice que acá, entre los principales metales, destacamos a los siguientes. A los siguientes. Por ejemplo, tenemos acá al oro, a la plata, tenemos acá oro, plata, ¿qué más? Cobre. Tenemos acá el platino. Tenemos acá al platino. Tenemos al plomo. El plomo, a ver, no está tanto, no, porque el plomo es muy, es bien movible el plomo. Tenemos acá, entre los metales, vamos a formar acá al zinc. Aunque el zinc es una especie de metaloide también, ¿no? No puede decir que sea un metal puro. Pero tenemos también al litio, al sodio, al potasio, etcétera. Entre los principales, ¿no? Entre los principales. Hay varios, el hierro, ¿verdad? ¿No? En fin, el plomo, también el plomo, también el nitro,
estaño, ¿verdad? Bueno, tenemos también a los semimetales o metaloides. Tenemos acá también, ¿verdad?, a los semimetales. Metaloides. ¿Qué vienen a hacer ellos? Óigame, se ubican, bueno, vamos a colocar acá. A ver, se encuentran entre los metales y no metales, ¿no? Se encuentran ahí. Eh, tenemos, a ver, tenemos 8 elementos. 8 elementos. ¿Quiénes son? Vamos a ver, ¿quiénes son esos 8? Tenemos acá el boro, silicio, el germanio, el boro, el silicio, tenemos el germanio, está, germanio. Tenemos el arsénico también, ¿no? Tenemos, a ver acá, el arsénico, el antimonio, el teluro, arsénico, el antimonio, el teluro, tenemos el polonio y el astato. ¿Ya? Esos son los elementos. Muy bien. Vamos a poner acá. Vamos a tomarle la foto de rigor.
Oiga, pero ¿dónde lo he mandado? Esto no puede ir. Gracias. Me lo había mandado un primero. Bien, muchachos, aló, 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 ¿me están escuchando? ¿Qué dice? Tomamos que hacer con producción, ¿qué dice? Método corto. A ver, señorita Brisa, ¿por qué, por qué me dice recién, cuando ya hemos empezado con la clase? Me dice a las 9:03, me dice. No se olvide, hágame recordar en la siguiente clase, por favor. Ya, profesor, la siguiente clase yo le voy a hacer recordar sin falta, al principio. No voy a anotar también. Hallar el método corto, ¿no? Enseñar el método corto. Porque si no, no vamos a ver. Método corto. El bronce, claro que es un metal, pero es una aleación, ¿no? Pero no es considerado, pero no es considerado elemento. Elemento tiene que ser puro, puro tiene que ser. Por eso que no es considerado el bronce como un elemento químico. El bronce es una combinación de, tal vez, de elementos que te da como resultado el bronce, ¿no? Bueno, ya mandé la foto. Ya mandé la foto, ya saben ustedes, ¿ya? Ya he mandado, acabo de mandar, no hay ningún problema. Quiero saber acá, a ver. Bueno, alumnos, bueno, estamos terminando la clase el día de hoy, ¿ya? Nos vemos, muchas gracias. Chau, 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 chau.